Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Kane. La pirámide roja. De Rick Riordan. Carter. 6. Desayunamos con un cocodrilo. ¿Cómo describirlo? No fue una pesadilla, sino algo mucho más real y aterrador. Al dormirme, noté que de repente no pesaba nada. Floté hacia arriba, me volví y contemplé mi propia figura tumbada, más abajo. Me he muerto, pensé. Pero tampoco era eso. No me había convertido en un fantasma. Tenía una forma nueva, dorada y reluciente, con alas en lugar de brazos. Era algún tipo de ave. No, Sadie, un pollo no. ¿Quieres dejarme que cuente la historia, por favor? Supe que no estaba soñando, porque nunca tengo sueños en color y mucho menos con los 5 sentidos despiertos. La habitación olía levemente a jazmín. Podía oír el chasquido de las burbujas carbónicas en la lata de ginger ale que había dejado abierta en la mesita de noche. Noté un viento frío que me atusaba las plumas, y entonces me di cuenta de que las ventanas estaban abiertas. Me resistí a salir, pero una fuerte ventolera se me llevó de la habitación como a una hoja en plena tormenta. Las luces de la mansión se fueron desvaneciendo mientras ascendía. La línea de edificios de Nueva York se volvió borrosa hasta desaparecer. Salí disparado entre la niebla y la oscuridad, mientras unas extrañas voces susurraban a mi alrededor. Noté un cosquilleo en el estómago parecido al que había sentido poco antes, en la barcaza de Amos. Entonces la niebla se disipó y aparecí en un lugar distinto. Flotaba sobre una montaña yerma. Muy por debajo, las luces de una ciudad formaban una rejilla que recubría todo el valle. Definitivamente, aquello no era Nueva York. Era de noche, pero supe sin ninguna duda que estaba en el desierto. El viento era tan seco que se me empezó a acartonar la piel de la cara. Ya sé que no tiene ningún sentido, pero notaba que mi cara no había cambiado, que esa parte de mí no se había transformado en ave. Vale, Sadie, puedes llamarme el pollo con cara de Carter. Contenta. Había 2 siluetas debajo de mí, de pie sobre un peñasco. Al parecer, no me habían visto, y me di cuenta de que mi cuerpo ya no brillaba. En realidad, era prácticamente invisible, allí flotando en la oscuridad. Desde mi altura no distinguía las siluetas con claridad, aunque sí lo bastante para comprender que aquellos dos no eran seres humanos. Forzando la vista, observé que uno de ellos era bajito, rechoncho y sin pelo, con una piel viscosa que brillaba a la luz de las estrellas, como un anfibio erguido sobre las patas traseras. El otro era alto y flaco como un palillo, con zarpas de gallo en vez de pies. No se le veía bien la cara, pero parecía roja, húmeda y, bueno, digamos que me alegré de no verla mejor. ¿Dónde está? Croó nervioso el que parecía un sapo. Todavía no ha adoptado un anfitrión permanente, refunfuñó el tío con los pies de gallo. Solo puede aparecerse durante poco tiempo. ¿Estás seguro de que es aquí? Claro, idiota. Vendrá en cuanto. En el peñasco apareció una figura en llamas. Las dos criaturas se dejaron caer al suelo, se postraron en la arena, y yo recé como un loco por ser invisible de verdad. Milord, exclamó el sapo. Incluso ardiendo en la oscuridad, costaba ver al recién llegado, no era más que la silueta de un hombre envuelta en llamas. ¿Cómo llaman a este sitio? Preguntó. En cuanto lo oí hablar, tuve la certeza de que era el mismo tío que había atacado a mi padre en el Museo Británico. Volví a caer presa de todo el miedo que había sentido allí entonces, y me quedé petrificado. Recordé que había hecho la tontería de coger aquella piedra para lanzársela, pero ni eso había logrado. Había fallado a mi padre por completo. Milord, dijo Pies de Gallo, la montaña se llama Camelback. La ciudad es Fénix. El hombre en llamas soltó una risotada que retumbó como un trueno. Fénix. Fénix. Qué apropiado. Y el desierto se parece tanto a mi hogar. Lo único que le falta es purgarlo de toda forma de vida. Los desiertos deberían ser lugares estériles, ¿no creéis? Desde luego, milord, convino el sapo. Pero, ¿qué pasa con los otros 4? Uno ya está sepultado, dijo el hombre ardiente. La segunda es débil, será fácil de manipular. De los otros 2 nos ocuparemos muy pronto. ¿Cómo? Preguntó el sapo. El hombre en llamas brilló con más fuerza. ¿Te gusta hacer preguntas, pequeño renacuajo? Señaló al sapo y la piel del pobre bicho empezó a desprender vapor. No.
suplicó el sapo. No. Me obligué a seguir mirando. No quiero describirlo. Pero si te han contado lo que sucede cuando los niños crueles echan sal a los caracoles, podrás hacerte una idea bastante acertada de lo que le pasó al sapo. Al poco tiempo, no quedaba nada de él. Pies de Gallo retrocedió un paso, nervioso. Cualquiera habría hecho lo mismo. Aquí construiremos mi templo, dijo el hombre en llamas, como si tal cosa. Esta montaña servirá como centro de adoración. Cuando esté completado, invocaré la mayor tormenta que se haya visto jamás. Lo purgaré todo. Absolutamente todo. Sí, milord, asintió Pies de Gallo enseguida. Y, si me permitís que os haga una sugerencia, mi señor, para incrementar vuestro poder. La criatura se inclinó, rascó el suelo con una pata y se acercó al hombre en llamas para susurrarle algo al oído. Cuando pensaba que Pies de Gallo estaba a punto de convertirse en pollo frito, le dijo algo al tipo de las llamas que no alcancé a oír, pero que le hizo emitir un brillo más fuerte. Excelente. Si lo consigues, serás recompensado. Si no, comprendo, milord. Ve, pues, dijo el hombre. Despliega nuestras fuerzas. Empecemos por los cuellilargos. Eso debería bastar para debilitar su resistencia. Recoge a los jovenzuelos y tráelos ante mí. Los quiero vivos, antes de que les dé tiempo a controlar sus poderes. No me falles. No, milord. Fénix, musitó el hombre en llamas. Me complace mucho. Barrió el horizonte con una mano, como si estuviera imaginando la ciudad en llamas. Pronto me alzaré de tus cenizas. Será un regalo de cumpleaños maravilloso. Desperté con el corazón desbocado, de vuelta en mi propio cuerpo. Me noté ardiendo, como si el tipo en llamas me hubiera empezado a quemar. Entonces me di cuenta de que tenía un gato sobre el pecho. Tarta me miraba con los ojos entrecerrados. Miau. ¿Cómo has entrado? Murmuré. Me incorporé y, durante un segundo, no comprendí dónde estaba. Un hotel de alguna ciudad. Estuve a punto de llamar a mi padre, y entonces recordé. El día anterior. El museo. El sarcófago. Todo me arrolló con tanta fuerza que me costaba respirar. Me dije. No tienes tiempo para lamentarte. Y esto va a parecer raro, pero la voz de mi cabeza sonaba casi como una persona distinta, más mayor, más fuerte. O bien era buena señal o bien me estaba volviendo loco. Recuerda lo que has visto, dijo la voz. Él viene a por vosotros. Tenéis que estar preparados. Me estremecí. Quería creer que solo había sido una pesadilla, pero sabía que no era así. El día anterior había pasado por demasiadas cosas como para dudar de lo que acababa de ver. De algún modo, realmente había salido de mi cuerpo mientras dormía. De verdad, había visitado la ciudad de Fénix, a miles de kilómetros de distancia. Allí estaba el tipo en llamas. Yo apenas había entendido nada de lo que había dicho, pero sí que pretendía mandar sus tropas a capturar a los jovenzuelos. Vaya, ¿quiénes podrían ser? Tarta bajó de la cama de un salto y olisqueó el reposacabezas de marfil. Mirándome como si intentara decirme algo. Por mí, te lo puedes quedar, le dije. Es incomodísimo. Ella le dio unos golpecitos con la cabeza y me lanzó una mirada acusadora. Miau. Lo que tú digas, gata. Fui al baño y me duché. Cuando iba a vestirme, descubrí que mi ropa había desaparecido durante la noche. Todo lo que había en el armario era de mi talla, pero muy distinto a lo que solía ponerme. Eran pantalones holgados que se anudaban a la cintura y camisas anchas, todo hecho de lino blanco y sin adornos, y también unas chilavas para el frío parecidas a las que llevan los fellaín, los campesinos egipcios. No cuadraba exactamente con mi estilo. A Sadie le encanta decirme que no tengo estilo. Siempre protesta de que visto como un viejo, camisa con botones, pantalones y mocasines. Vale, es posible que lleve algo de razón. Lo que pasa es que mi padre siempre me daba la lata con que vistiera tan elegante como pudiese. Aún recuerdo la primera vez que me lo explicó. Yo tenía 10 años. Estábamos camino del aeropuerto de Atenas, y había como unos 45 grados de temperatura. Yo me quejaba, diciendo que habría sido mucho mejor llevar pantalones cortos y camiseta. ¿Por qué no me dejaba ponerme ropa cómoda? Aquel día no íbamos a ningún sitio importante, solo viajábamos. Mi padre me apoyó la mano en el hombro. Carter, te estás haciendo mayor y eres afroamericano. La gente va a juzgarte con más dureza,
y por eso debes tener siempre un aspecto impecable. No es justo. Protesté. La justicia no significa que a todo el mundo le toque lo mismo, dijo mi padre. Significa que todo el mundo reciba lo que necesita. Y la única manera de conseguir lo que necesitas es hacerlo suceder por ti mismo. ¿Lo entiendes? Le dije que no lo entendía. Pero seguía haciendo todo lo que él quería, como interesarme por Egipto, el baloncesto y la música, o como viajar con una sola maleta. Me vestía como mi padre me indicaba, porque solía tener razón en todo. De hecho, no recuerdo que se equivocara nunca. Hasta la noche del Museo Británico. Bueno, el caso es que me puse la ropa de lino que había en el armario. Las pantuflas eran cómodas, aunque dudé mucho de que se pudiera correr con ellas. La puerta que daba a la habitación de Sadie estaba abierta, pero mi hermana no estaba allí. Por suerte, la puerta de mi dormitorio ya no estaba cerrada con llave. Tarta vino conmigo y bajamos la escalera, pasando 2 pisos repletos de habitaciones desocupadas. Aquella mansión podría haber acogido a 100 personas sin problemas, pero esa mañana me pareció vacía y triste. En la gran sala, Keops el babuino estaba sentado en el sofá con una pelota de baloncesto entre las piernas y un trozo de carne con pinta rara en las manos. La carne estaba cubierta de plumas rosadas. En la tele había un canal de deportes, y Keops miraba las mejores jugadas de los partidos de la noche anterior. ¿Qué tal? Le dije, aunque me sentí un poco raro por estar hablándole. Los Lakers ganaron. Keops me miró y dio unas palmadas contra la pelota como si quisiera jugar. ¡Ac, ac! Tenía una pluma de color rosa colgando de la barbilla, y verla me revolvió un poco el estómago. Sí, dije. Después jugamos, ¿vale? Vi que Sadie y Amos estaban fuera, en la terraza, tomando el desayuno al lado de la piscina. Tenía que hacer un frío de mil demonios, pero la hoguera ardía con intensidad en el foso de piedra y ninguno de los dos parecía helado. Eché a andar hacia ellos, pero me detuve delante de la estatua de Thoth. El dios con cara de pájaro no daba tanto miedo a plena luz del día. Aún así, habría jurado que aquellos ojos brillantes me vigilaban. ¿Qué había hecho el tío en llama la noche anterior? Algo de capturarnos antes de que controlásemos nuestros poderes. Parecía una ridiculez, pero por un momento noté que me invadía aquella fuerza, igual que cuando había abierto la puerta principal con un gesto la noche anterior. Me sentí capaz de levantar cualquier cosa, incluso aquella estatua de 10 metros, con solo desearlo. Me acerqué a ella, en una especie de trance. Tarta maulló con impaciencia y me dio cabezazos en un pie. La sensación se pasó. Tienes razón, dije a la gata. Vaya tontería de idea. Además, ya me llegaba el olor del desayuno, pan frito, bacon, chocolate caliente, y no me extrañó que Tarta se impacientara. La seguí hasta la terraza. Ah, Carter, ¿saludamos? Feliz Navidad, chico. Siéntate con nosotros. Ya era hora, dijo Sadie. Llevo siglo levantada. Pero me sostuvo la mirada un momento, como si estuviera pensando lo mismo que yo. Navidad. No habíamos pasado unas Navidades juntos desde que murió mamá. Me pregunté si mi hermana recordaría los adornos, ojo de Dios, que solíamos hacer enrollando hilo de colores alrededor de 2 palitos de polo cruzados. Amos se sirvió una taza de café. Llevaba ropa parecida a la del día anterior, y tuve que admitir que ese tío tenía estilo. Su traje, hecho a medida, era de lana azul, llevaba un sombrero de fedora a juego y el pelo recién trenzado con lapislazulis de color azul oscuro, piedras muy apreciadas en la joyería egipcia. Hasta las gafas hacían juego, con las lentes redondas tintadas de azul. En un soporte, cerca de la hoguera, había apoyado un saxo tenor, y no costaba nada imagináramos tocando. Allí fuera, interpretando serenatas para Liz River. En cuanto a Sadie, llevaba un pijama de lino parecido al mío, pero de algún modo había logrado conservar sus botas militares. Seguramente habría dormido con ellas puestas. Tenía una pinta bastante graciosa con las mechas rojas y el conjunto de lino, pero, como yo debía tener un aspecto parecido, se me hizo difícil reírme de ella. Esto. Amos, dije. No tendrías ningún pájaro aquí, ¿verdad? Es que Keops está comiendo algo con plumas de color rosa. Vaya. Amos dio un sorbo al café. Lo siento si te ha impresionado. Keops es muy quisquilloso. Solo come cosas que acaben en odoritos, burritos, flamencos. Parpadeé. Acabas de decir.
Carter, me advirtió Sadie. Parecía un poco descompuesta, como si ya hubiera tenido aquella conversación. No preguntes. Vale, dije, no pregunto. Carter, sírvete lo que te apetezca, por favor. Amos me indicó una mesa de buffet atestada de comida. Luego empezaremos con las explicaciones. En la mesa de buffet no había platos de flamenco, cosa que me pareció estupenda, pero sí prácticamente todo lo demás. Me serví unas tortitas con mantequilla y sirope, unas lonchas de bacon y un vaso de zumo de naranja. Entonces detecté un movimiento por el rabillo del ojo. Justo por debajo de la superficie de la piscina se deslizaba una silueta pálida y alargada. Casi se me cayó el plato. Esto es un cocodrilo, confirmó Amos. Traen buena suerte. Es albino, pero no se lo menciones, por favor, que se pone muy susceptible. Se llama Filipo de Macedonia, aportó Sadie. A mí no me entraba en la cabeza que se lo estuviera tomando todo con tanta calma, pero supuse que, si ya no flipaba, yo tampoco debía hacerlo. Es un nombre bastante largo, dije. Es un cocodrilo bastante largo, replicó ella. Ah, y le gusta el bacon. Para demostrármelo, lanzó un trozo por encima del hombro. Filipo se dio impulso hasta la superficie y atrapó su manjar. Tenía la piel de un blanco inmaculado y los ojos de color rosa. Su boca era tan grande que podría haber pescado un cerdo entero. Con mis amigos se porta bien, me aseguró Amos. En los viejos tiempos, ningún templo estaba completo hasta que tenía su lago lleno de cocodrilos. Son unos animales con una magia muy poderosa. Vale, dije. Así que tenemos el babuino, el cocodrilo, algún otro animal del que deba estar enterado. Amos se quedó un momento pensando. ¿Visibles? No, creo que ya están todos. Me senté tan lejos de la piscina como pude. Tarta dio una vuelta alrededor de mis piernas y ronroneó. Confié en que la gata tuviese el sentido común de no acercarse a ningún cocodrilo mágico llamado Filipo. Muy bien, Amos, dije entre bocado y bocado de tortita. Explicaciones. Sí, aceptó. ¿Por dónde empiezo? Nuestro padre, sugirió Sadie. ¿Qué le ocurrió? Amos respiró hondo. Julius estaba intentando convocar a un dios. Por desgracia, le salió bien. Costaba un poco tomarse en serio Amos hablando de convocar dioses mientras untaba mantequilla en un panecillo. ¿Algún dios en particular? Pregunté con indiferencia. ¿O le valía cualquiera que hubiera en el almacén? Sadie me dio una patada por debajo de la mesa. Tenía el ceño fruncido, como si se tomase en serio lo que decíamos. Él dio un mordisco al panecillo. Hay muchos dioses egipcios, Carter. Pero vuestro padre andaba detrás de uno en particular. Me lanzó una mirada significativa. Osiris, recordé. Cuando mi padre estaba delante de la piedra de Rosetta, dijo, Osiris, ven. Pero Osiris es una leyenda, es inventado. Ojalá fuera así. Amos tenía la mirada fija en los edificios de Manhattan, al otro lado del río, que brillaban bajo el sol matutino. Los antiguos egipcios no eran idiotas, Carter. Construyeron las pirámides. Crearon el primer Estado-nación. Su civilización duró milenios. Ajá, dije yo, y ahora ya no están. Amos negó con la cabeza. Un legado de tal poder no desaparece así como así. Al lado de los egipcios, los griegos y los romanos estaban en pañales. Nuestras naciones modernas, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Visto y no visto. La raíz más antigua de la civilización en sí, o al menos de la civilización occidental, es Egipto. Mira la pirámide que sale en el billete de $1, por ejemplo. Mira el monumento a Washington, el obelisco egipcio más grande del mundo. Egipto sigue vivo y coleando. Y, por desgracia, lo mismo puede decirse de sus dioses. Venga ya, me opuse. O sea, aunque creyera que existe una cosa real llamada magia, creer en los dioses antiguos es algo muy distinto. ¿Estás de broma? ¿No? Pero, mientras lo decía, pensé en el tío en llamas del museo, en su cara cambiando entre el aspecto humano y el animal. También en la estatua de Thoth, me había seguido con los ojos al andar. Carter, dijo Amos, los egipcios no eran tan tarugos como para creer en dioses imaginarios. Los seres que describían en sus mitos son muy, muy reales. En los viejos tiempos,
Los sacerdotes de Egipto invocaban a esos dioses para canalizar su poder y llevar a cabo grandes gestas. Eso fue el origen de lo que hoy en día llamamos magia. Al igual que muchas otras cosas, la magia la inventaron los egipcios. Cada templo tenía una división de magos llamada la Casa de la Vida. Sus magos eran famosos en el mundo entero. ¿Y tú eres un mago egipcio? Amos asintió. Igual que vuestro padre. Anoche lo pudisteis ver por vosotros mismos. Vacilé. Era imposible negar que mi padre había hecho algunas cosas raras en el museo, cosas que parecían magia. Pero si es arqueólogo, insistí, tosudo. Esa es su tapadera. Recordarás que su especialidad es traducir hechizos antiguos, que son muy difíciles de entender a no ser que practiques la magia tú mismo. Nuestra familia, la familia Kane, ha formado parte de la Casa de la Vida casi desde sus orígenes. Y la familia de vuestra madre tiene prácticamente la misma antigüedad. Los Faust. Intenté imaginar al abuelo y la abuela Faust haciendo magia, pero, a menos que ver rugby por la tele y quemar galletas en el horno se considerara mágico, no me cuadraban las cuentas. Llevan muchas generaciones sin practicar la magia, admitió Amos, hasta que llegó vuestra madre. Pero sí, son un linaje muy antiguo. Sadie meneó la cabeza, sin poder creérselo. Así que mamá también era maga. Estás de cachondeo. Nada de cachondeo, prometió Amos. Vosotros combináis la sangre de dos familias ancestrales, ambas con una larga y complicada historia en relación con los dioses. Sois los niños Kane más poderosos que han nacido en muchos siglos. Intenté asumir aquello. En ese momento, no me sentía poderoso. Me sentía mareado. Me estás diciendo que nuestros padres adoraban en secreto a dioses con cabeza de animal. Indagué. ¿No los adoraban?, me corrigió Amos. A finales de la era antigua, los egipcios ya habían aprendido que a los dioses no había que adorarlos. Son seres poderosos, fuerzas primigenias, pero no son divinos en el sentido que podríamos dar a Dios. Son entidades creadas, como los mortales, solo que mucho más poderosos. Podemos respetarlos, temerlos, utilizar su poder o incluso combatirlos para mantenerlos bajo control, luchar contra los dioses. Interrumpió Sadie. Constantemente, dijo Amos. Lo que no hacemos es adorarlos. Eso no lo enseñó Todd. Busqué el apoyo de Sadie con la mirada. El viejo tenía que haberse vuelto loco. Sin embargo, Sadie parecía creerse hasta la última palabra. Entonces, dije, ¿por qué rompió mi padre la piedra de Rosetta? Bueno, seguro que no tenía intención de romperla, respondió Amos. Solo pensar en hacerle una rascada ya le habría horrorizado. En realidad, supongo que a estas alturas mis hermanos londinenses ya habrán reparado el daño. Los conservadores comprobarán sus cámaras acorazadas en cualquier momento y descubrirán que la piedra de Rosetta sobrevivió milagrosamente a la explosión. Pero si estalló en 1000 pedazos, dije. ¿Cómo van a repararla? Amos cogió un cuenco y lo tiró contra el suelo de piedra. El cuenco se hizo añicos al instante. Eso ha sido, destruir, dijo Amos. Se podría haber hecho con magia, Adi, pero es más fácil tirarlo y punto. Y ahora, Amos extendió una mano. Únete. Hainem. Por encima de su mano, en el aire brilló un jeroglífico azul. Los fragmentos del cuenco volaron hacia la imagen y se recompusieron como un rompecabezas, hasta las minúsculas partículas de polvo quedaron fijas en su sitio. Amos dejó el cuenco perfecto sobre la mesa. No está mal el truco, logré decir. Intenté que no se me alterara la voz, pero acababa de empezar a replantearme todas las cosas extrañas que le habían sucedido a mi padre a lo largo de los años, como lo de aquellos pistoleros en el hotel del Cairo que terminaron colgados de una lámpara por los pies. Era posible que mi padre lo hubiera logrado usando algún tipo de hechizo. Amos llenó el cuenco de leche y lo dejó en el suelo. Tarta se aproximó sin hacer ruido. En todo caso, vuestro padre nunca dañaría una reliquia a propósito. Es simplemente que no se dio cuenta de la cantidad de poder que contenía la piedra de Rosetta. Resulta que, a medida que Egipto decaía, su magia se fue acumulando y concentrando en las reliquias que sobrevivieron. La mayoría de ellas sigue en Egipto, por supuesto. Pero casi todos los museos importantes del mundo tienen alguna pieza en su colección. Y estas pueden servir como puntos focales para que un mago lleve a cabo los hechizos más potentes. No lo pillo, dije.
Amos separó las manos. Lo siento, Carter. Hay que pasar años estudiando para comprender la magia, y yo intento explicárosla en una mañana. Lo importante es que, durante estos últimos 6 años, vuestro padre ha estado buscando la forma de convocar a Osiris, y anoche pensó que había encontrado la pieza idónea para lograrlo. Un momento, ¿para qué quería Osiris? Sadie me miró con preocupación. Carter, Osiris era el señor de los muertos. Papá hablaba de arreglar las cosas. Se refería a mamá. De pronto, la mañana me pareció más fría. La hoguera chasqueaba por el viento que venía del río. ¿Quería traer a mamá entre los muertos? Dije yo. Eso es una locura. Amos vaciló. Habría sido peligroso. Desaconsejable. Insensato. Pero no una locura. Vuestro padre es un mago. Poderoso. Si de verdad intentaba hacer eso, podría haberlo logrado utilizando el poder de Osiris. Me quedé mirando fijamente a Sadie. ¿Tú te estás creyendo todo esto? Carter, tú también viste la magia en el museo. El coleguita de las llamas. Papá hizo salir algo de la piedra. Vale, dije, recordando el sueño que había tenido. Pero ese no era Osiris, ¿verdad? No, contestó Amos. Vuestro padre se llevó más de lo que pretendía. Sí que liberó el espíritu de Osiris. Es más, creo que logró unirse al dios con éxito, unirse al dios. Amo levantó una mano. Eso merece otra conversación larga. De momento, dejémoslo en que absorbió el poder de Osiris. Pero no tuvo ocasión de usarlo porque, por lo que me ha contado Sadie, parece que Julius no liberó de la piedra de Rosetta a uno, sino a 5 dioses. A 5 dioses que estaban atrapados juntos. Giré la cabeza hacia Sadie. Se lo has contado todo. Nos va a ayudar, Carter. Yo no estaba completamente preparado para confiar en aquel tipo, aunque fuese nuestro tío, pero decidí que ya no me quedaba mucho donde elegir. Vale, bien, dije. El tío en llamas dijo algo en plan, has liberado a los 5. ¿A qué se refería? Amos dio un sorbo de café. Su mirada perdida me recordó a mi padre. No quiero asustaros. Demasiado tarde. Los dioses de Egipto son muy peligrosos. Durante los últimos 2000 años aproximadamente, los magos hemos pasado mucho tiempo atándolos y desterrándolos de allí donde aparecen. En realidad, nuestra ley más importante, promovida por el lector jefe Iskandar en tiempos del Imperio Romano, prohíbe que liberemos a los dioses o utilicemos su poder. Vuestro padre ya había quebrantado esa ley en una ocasión. Sadie palideció. ¿Esto tiene algo que ver con la muerte de mamá? ¿Con la aguja de Cleopatra en Londres? Absolutamente todo tiene que ver con eso, Sadie. Vuestros padres, bueno, ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno. Asumieron un riesgo terrible, y eso le costó la vida a vuestra madre. Julius cargó con las culpas. Supongo que podría decirse que fue exiliado. Desterrado. Se vio forzado a viajar sin descanso, porque la casa controlaba sus actividades. Temían que fuera a continuar su investigación, como de hecho estaba haciendo. Recordé todas las veces que mi padre miraba por encima del hombro mientras copiaba alguna inscripción antigua, o cuando me despertaba a las 3 o las 4 de la madrugada e insistía en cambiar de hotel, o me advertía de que no debía mirar en su bolsa de trabajo ni copiar ciertas imágenes de las paredes de templos antiguos, como si nuestras vidas dependieran de ello. ¿Por eso no te veíamos nunca? Preguntó Sadie a Amos. Es porque papá estaba desterrado. La casa me prohibió tener contacto con él. Yo quería a Julius y me dolió apartarme de mi hermano y de vosotros. Pero no podía ir a veros, hasta anoche, cuando sencillamente no tuve más opción que intentar ayudar. Julius llevaba años obsesionado con encontrar a Osiris. Estaba destrozado por lo de vuestra madre. Cuando supe que Julius estaba a punto de violar la ley de nuevo para intentar arreglar las cosas, tuve que detenerlo. Un segundo delito se habría castigado con la pena de muerte. Por desgracia, fracasé. Debería haber sabido que vuestro padre era demasiado tosudo. Bajé la vista hasta mi plato. Se me había enfriado la comida. Tarta saltó a la mesa y se frotó contra mi mano. Al ver que no le ponía pegas, empezó a zamparse el bacon. Anoche, en el museo, dije, la chica del cuchillo y el hombre de la barba bifurcada, también eran magos. De la casa de la vida. Sí, dijo Amos. Estaban pendientes de vuestro padre. Tenéis suerte de que os dejara marchar.
La chica quería matarnos, recordé, pero el tío de la barba dijo que todavía no. Nunca matan a menos que sea absolutamente necesario, dijo Amos. Esperarán para ver si sois una amenaza. ¿Por qué íbamos a ser una amenaza? Se sorprendió Sadie. Si somos niños. Lo de convocar cosas no fue idea nuestra. Amos apartó su plato. Hay un motivo por el que vosotros dos habéis crecido separados. Porque los Faust llevaron a mi padre a los tribunales, dije llanamente, y papá perdió. Hubo mucho más que eso, dijo Amos. La casa insistió en que vosotros dos no podíais estar juntos. Vuestro padre quería que os quedarais los dos con él, aunque sabía lo peligroso que habría sido. Sadie puso la misma cara que si le hubieran dado un puñetazo en toda la nariz. ¿Eso quería? Pues, claro. Pero la casa intervino y se aseguró de que tú quedaras bajo la custodia de tus abuelos, Sadie. Si tú y Carter os criabais juntos, podíais volveros muy poderosos. Quizá en estas últimas horas hayáis notado algunos cambios. Pensé en las oleadas de fuerza que había sentido, y en que de pronto Sadie parecía comprender el egipcio antiguo. Entonces recordé otra cosa más antigua. El día que cumpliste 6 años, dije a Sadie. La tarta, dijo ella de inmediato, mientras el recuerdo cruzaba el aire entre nosotros como una chispa eléctrica. En su sexto cumpleaños hubo una fiesta, la última que vivimos todos juntos como una familia, y Sadie y yo tuvimos una pelea de las gordas. No me acuerdo por qué fue. Puede que yo intentara soplar las velas en su lugar, o algo. Empezamos a gritarnos. Ella me agarró de la camisa y yo la empujé. Recuerdo que mi padre se acercó a toda prisa, intentando ponerse en medio, pero antes de que pudiera separarnos explotó la tarta de cumpleaños. El azúcar en polvo salpicó las paredes, a nuestros padres y las caras de los otros invitados de 6 años, los amiguitos de Sadie. Mis padres nos separaron. A mí me enviaron a mi cuarto. Luego dijeron que seguramente habríamos dado un golpe a la tarta sin querer, mientras peleábamos, pero yo sabía que no era eso. La había hecho estallar algo mucho más extraño, algo que parecía haber respondido a nuestra furia. Recuerdo a Sadie llorando con un trozo de tarta en la frente, una vela que se pegó al techo cabeza abajo y con la mecha todavía encendida, y recuerdo a un visitante adulto, amigo de mis padres, con las gafas manchadas de glaseado. Me volví hacia Amos. Eras tú. Estuviste en la fiesta de Sadie. Glaseado de vainilla, recordó él, muy sabroso. Por aquel entonces ya estaba claro que vosotros dos seríais muy difíciles de criar en un mismo hogar. Entonces, me tembló la voz, ¿ahora qué pasará con nosotros? No, no quería admitirlo, pero no soportaba la idea de que volvieran a separarme de Sadie. Ella no era gran cosa, pero no tenía nadie más. Se os debe entrenar como es debido, dijo Amos, lo apruebe la casa o no. ¿Por qué no iba a probarlo? Pregunté. Os lo explicaré todo, no os preocupéis. Pero debemos empezar ya con las lecciones si queremos tener alguna posibilidad de encontrar a vuestro padre y arreglar las cosas. De otro modo, el mundo entero estará en peligro. Si tan solo supiéramos dónde. Fénix, solté de repente. Amos me miró, boquiabierto. ¿Qué? Anoche tuve, bueno, no fue exactamente un sueño. Me hizo sentir como un tonto, pero le conté lo que había sucedido mientras estaba dormido. A juzgar por la expresión de Amos, la noticia era incluso peor de lo que yo había pensado. ¿Estás muy seguro de que dijo, regalo de cumpleaños? Ajá, pero, ¿qué significa? Y un anfitrión permanente, dijo Amos. Aún no lo tenía. Bueno, eso dijo el tío con pies de gallo, era un demonio, explicó Amos. Un peón del caos. Si los demonios están entrando en el mundo mortal, no tenemos mucho tiempo. Esto es muy, muy malo. Para quien viva en Fénix, dije yo. Carter, nuestro enemigo no va a detenerse en Fénix. Si ha reunido esa cantidad de poder tan deprisa. ¿Qué dijo exactamente de la tormenta? Dijo, invocaré la mayor tormenta que se haya visto jamás. Amos puso mala cara. La última vez que dijo algo parecido, creó el Sáhara. Una tormenta así de grande podría destruir Norteamérica y generar suficiente energía caótica para conferirle una forma casi invencible. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es ese tío? Amos rechazó la pregunta con un gesto. Ahora mismo lo importante es que me digas por qué no dormiste con el reposacabezas. Me encogí de hombros.
¿no? Era muy incómodo. Busqué apoyo en Sadie. Tú tampoco lo usaste, ¿a qué? Sadie puso los ojos en blanco. Pues claro que lo usé. Claramente estaba allí por algún motivo. A veces odio a mi hermana. Au. Eso era mi pierna. Carter, dijo Amos, el sueño es peligroso. Es un umbral hacia la Duat. Maravilloso, rezongó Sadie. Otra palabra rara. Ah, sí, lo siento, dijo Amos. La Duat es el mundo de los espíritus y la magia. Existe por debajo del mundo de la vigilia, como un océano inmenso, con sus muchas capas y regiones. Anoche nos sumergimos justo por debajo de su superficie para llegar a Nueva York, porque viajar por la Duat es mucho más rápido. Carter, mientras estabas dormido, tu conciencia también navegó sus corrientes menos profundas, y por eso pudiste ver lo que ocurría en Phoenix. Es una suerte que hayas sobrevivido a la experiencia. Pero, cuanto más te sumerges en la Duat, más cosas horribles encuentras y más difícil se hace el retorno. Hay reinos enteros llenos de demonios, y palacios donde los dioses existen en sus formas puras, tan poderosos que su mera presencia reduciría a cualquier mortal a cenizas. Hay cárceles que retienen a seres de una maldad inenarrable, y cimas tan profundas y caóticas que ni siquiera los dioses se atreven a explorarlas. Ahora que vuestros poderes están despertando, nunca debéis dormir sin protección, porque entonces quedáis indefensos a los ataques procedentes de la Duat o a los viajes involuntarios. Por ella, el reposacabezas tiene un encantamiento que sirve para mantener vuestra conciencia anclada a vuestro cuerpo. Me estás diciendo que de verdad estuve, la boca me sabía a metal. Podría haberme matado. Amos tenía el semblante muy serio. El hecho de que tu alma pueda viajar significa que estás progresando más rápido de lo que creía. Más rápido de lo que debería ser posible. Si el señor Rojo te hubiese descubierto. ¿El señor Rojo? Intervino Sadie. Ese es el coleguita de las llamas. Amos se puso de pie. Debo averiguar más. No podemos quedarnos aquí esperando a que os encuentre. Si libera la tormenta el día de su cumpleaños, en el cenit de sus poderes. Eso significa que vas a ir a Fénix. Apenas pude pronunciar las palabras. Amos, ese hombre en llamas derrotó a mi padre como si su magia fuera de broma. Ahora tiene demonios y está ganando fuerza, y te matará. Amos me dedicó una sonrisa taciturna, como si ya hubiera sopesado los riesgos y no necesitase ningún recordatorio. Su expresión me recordó tanto a mi padre que me dolió. No, no es por muerto a tu tío tan deprisa, Carter. Yo también tengo algo de magia. Además, debo ver por mí mismo lo que sucede, si queremos tener la menor oportunidad de salvar a vuestro padre y detener al señor Ro. Iré rápido y con cuidado. Vosotros quedaos aquí. Tarta cuidará de vosotros. Parpadeé. ¿La gata cuidará de nosotros? No puedes dejarnos aquí y ya está. ¿Qué pasa con nuestro entrenamiento? Cuando vuelva, prometió Amos. No os preocupéis, la mansión está protegida. Eso sí, no salgáis. Que nadie os engañe para que le abráis la puerta. Y, ocurra lo que ocurra, no entréis en la biblioteca bajo ningún concepto. Os lo prohíbo tajantemente. Volveré antes del anochecer. Antes de que pudiéramos discutir, Amos caminó con tranquilidad hasta el borde de la terraza y saltó. No. Chilló Sadie. Corrimos hacia la barandilla y miramos hacia abajo. Había una caída de 30 metros hasta el East River, pero ni rastro de Amos. Sencillamente, se había esfumado. Filipo de Macedonia chapoteó en su estanque. Tarta se subió a la barandilla e insistió en que la acariciásemos. Estábamos solos en una mansión con un babuino, un cocodrilo y una gata rara. Y, al parecer, el mundo entero corría peligro. Miré a Sadie. ¿Y ahora qué hacemos? Ella se cruzó de brazos. Bueno, está bastante claro, ¿no? Ahora exploramos la biblioteca.